Cuéntame, desde el punto de vista de la medicina integrativa, cuáles son las bases y sobre todo cómo podemos aplicarlas en nuestra vida cotidiana, Arturo. Yo pienso, Jorge, que sería muy interesante que hiciéramos un análisis de lo que significó los aspectos en la historia de la ciencia y en la historia de la medicina en particular. Porque si nosotros nos vamos, por ejemplo, en el curso nuestro de la Universidad Javeriana sobre medicina integrativa, empezamos siempre mostrándole a los estudiantes cómo evidentemente la medicina nace de base siendo una medicina con una mirada global e integral. Porque cuando nosotros miramos, bien sea la medicina ayurveda de la India, la medicina tradicional de la China o incluso la propia medicina hipocrática, pues allí nos encontramos que la mirada era una mirada que incluía al paciente, incluía sus emociones, incluía el entorno, le daban importancia a la dieta, le daban importancia a los factores que hoy día la medicina familiar llama factores biopsicosociales, etcétera. O sea que la medicina nace de realmente siendo una medicina integrativa. Pero luego aparece el famoso informe Flexner de 1910 de los norteamericanos, que como hoy día es perfectamente sabido, porque son 100 años después, nace básicamente por los intereses de la Rockefeller con la fundación o la aparición de la industria farmacéutica y la Carnide, que era la que ponía, digamos así, la cara para que pareciera que detrás de esto lo que había era el interés de la ciencia y de la medicina. Y se crea entonces el modelo de la medicalización, en la cual entonces ahora la función del médico era diagnosticar una enfermedad para aplicar un protocolo terapéutico aprobado, bien sea por la American Medical Association en ese caso, o la Canadian Medical Association, o cualquier asociación local. Entonces dejamos esas visiones integrales de la medicina, nos movimos hacia una medicina medicalizada, donde entonces si tú ves el IE10 famosísimo, pues no son sino diagnósticos, 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 y para cada diagnóstico intentan pues colocarle, por así decirle, un protocolo de acción. Además, porque el protocolo terapéutico está dirigido es al diagnóstico y no está dirigido al paciente. Y a todos los pacientes, independientemente de género, de características individuales, de todo lo que luego veremos, se les aplica el mismo protocolo. Indudablemente, este modelo médico funciona perfectamente y muy bien en las cosas agudas, para quitar un dolor de cabeza, para una acción de urgencias, etcétera. Pero ya cuando encuentras al paciente con la enfermedad crónica, que además sabemos es una enfermedad de naturaleza multifactorial, etcétera, pues el modelo mecanicista, reduccionista, lineal y cartesiano de la medicina convencional, pues no está dando resultados. Y lo único que estamos encontrando es una polifarmacia, donde nos llegan pacientes tomando 5, 6, 7, 8, 9 medicamentos, donde entonces encontramos unos daños tremendos a nivel hepático, a nivel de los sistemas depurativos, a nivel de riñón, a nivel en general del organismo como consecuencia de una excesiva cantidad de fármacos. Esto entonces, ¿a qué lleva? A que por allá, alrededor de los años 50, nuevamente en Alemania, pues surjan o aparezcan médicos que, conociendo del naturismo hipocrático o de la homeopatía o de otra serie de técnicas no convencionales, entonces empiezan a incorporarlas. Y se va creando, por así decirlo, un link entre la acción médica convencional que aprendemos en la universidad y que se practica en cualquier parte y introducir aspectos que se habían dejado a un lado, porque hay que recordar que con el informe Flexner, la dieta, la nutrición, el ejercicio, los estados mentales, emocionales o espirituales, el medio ambiente, todas esas cosas desaparecen y ahora lo que queríamos era un diagnóstico y un fármaco. Entonces, esa es la realidad histórica que luego llega, como te digo, a partir de 1950, a que se empieza a decir, necesitamos retomar todo lo que sacamos y todo lo que abandonamos. Y entonces empieza, por ejemplo, a algo que todavía falta, Jorge, porque si tú te das cuenta, en las facultades de medicina todavía no se enseña dentro del pensum nutrición, dietética nutricional y bioquímica nutricional. Eso no hace parte, cuando tendría que ser casi que una materia de 2 años o de al menos vista en 4 semestres para que el médico salga entendiendo la importancia de alimentarse correctamente.
Y luego tenemos el otro problema en la parte farmacológica, que es cuando lo que nos interesa es una farmacología de moléculas creadas artificialmente, que es, como digo yo, las dos R's, ¿no? La R del register y la R del royalty. Y entonces es cuando nos damos cuenta de que a la medicina convencional, que básicamente está influida o dominada por la industria farmacéutica, pues lo que le interesa son moléculas registradas sobre las cuales hay royalties. Y por tanto, vitaminas, minerales, aminoácidos, ácidos grasos esenciales, todo lo que eran los componentes nutricionales prácticamente no se tenían en cuenta. Pero también, pues nos encontramos desde Linus Pauling, desde Cameron, desde Sergei Georgi, desde muchos investigadores que empezaron a darle importancia a lo que finalmente termina llamándose nutrición celular. Los americanos le llaman terapia ortomolecular, que es el uso orto propio, molécula propia, o sea, el uso de todos estos componentes de la nutrición que ahora los podemos utilizar en forma terapéutica, digámoslo así, y que por tanto, digamos, así como yo le puedo mandar al paciente a que consuma un cierto tipo de pescado por su riqueza en omega 3, también ante una situación inflamatoria de gran importancia, le puedo mandar dosis altas de omega 3 para los cuales ya necesito entonces recurrir a un producto de grado farmacéutico. Entonces, hoy día estamos en una medicina que combina todo lo que es la medicina que hemos aprendido en la universidad con toda esta mirada en la cual recuperamos los 4 principios básicos de la medicina hipocrática, que son: 1, la dieta; 2, el ejercicio; 3, el equilibrio cuerpo-mente; y 4, el cuidado del medio ambiente. Y cuando en el 2019, exactamente unos pocos meses antes de que estallara la pandemia, la Universidad de Harvard lanza su programa de Lifestyle Medicine, medicina del estilo de vida. Es una medicina que la basa en esos 4 principios. Y entonces empiezan, por ejemplo, a darle importancia clave y fundamental a la alimentación derivada de las plantas. Empiezan a llamar la atención sobre cómo la crianza de animales a partir de una serie de manipulaciones o el que tengamos una agricultura que es basada en agroquímica, etcétera, pues era más el daño que podía estar haciendo que el beneficio que podía estar haciendo. Entonces van haciendo todo este concepto que además, Jorge, viene basado en el hecho de que como ya todo está, como digo yo, a un clic, entonces hoy día la gente entra a internet y encuentra la información. Y tú le mandas un metrotexate a un paciente, el paciente llega a su casa y pone metrotexate, y cuando lee que tiene más de 30 efectos secundarios, a la siguiente consulta te pregunta si no hay otra cosa. Y como al mismo tiempo nos encontramos con el interés que va surgiendo en los últimos años en la comunidad hacia vivir sanamente, hacia el ejercicio, hacia la alimentación orgánica, hacia muchos aspectos que podemos discutir, pues evidentemente cada vez se consolida tanto que tú entras a UCLA, a Stanford, a Yale, a Harvard, a todas las grandes universidades en Estados Unidos y en Europa, y encuentras ahora el Integrative Medicine Program, que arranca desde pregrado, posgrado y maestría. O sea que ya la medicina integrativa hace parte del modelo, así, digamos, todavía los coletazos desesperados de la industria farmacéutica intentan evitar que por lo menos en los hospitales públicos se haga práctica. Porque cuando yo me di cuenta, por ejemplo, de que en España una familia tuvo que mover los estratos judiciales para lograr que a su familiar le hicieran una terapia de ozono, pues hombre, eso te digo sinceramente me pareció una cosa absolutamente desagradable, ¿no es cierto? Es decir, que tú tengas que poner un derecho de petición para tener acceso a terapéuticas que posiblemente no tienen los miles de casos de metaanálisis, pero que tienen en los estudios básicos y en los estudios hasta donde se ha llegado la comprobación de que son benéficos, de que son útiles y que no le hacen daño al paciente. Entonces, que nosotros no podamos hacer una medicina en la cual, como hago yo en mi consulta, lo primero que hago en la factura es ponerle, en la fórmula es ponerle cambios de estilo de vida, y le pongo lo de la respiración, le pongo lo del ejercicio, le pongo lo de la dieta, le pongo todos esos cambios
que el paciente debe hacer y que yo a través del exposoma de la historia clínica me he dado cuenta de que el paciente está enfermo porque su estilo de vida está malo. Y que yo le tengo ahora no simplemente que formular un medicamento, sino enseñarle a que debe cambiar su estilo de vida. Así que esto es lo que hemos logrado hoy día en lo que se llama medicina integrativa.